La guerra en Medio Oriente continúa escalando e impulsando al alza el precio del petróleo, y a su vez presionando a la baja los mercados. En este video vamos a viajar al pasado, a 1973 y 1990, para revisar el comportamiento del S&P 500 y del petróleo durante las guerras de Yom Kippur y del Golfo Pérsico, con el fin de estudiar el pasado y así entender el patrón de precios actual. Siguiendo con la línea de mi canal de análisis técnico sin filtros, mi hipótesis es que estamos ante una tormenta perfecta, y si mi interpretación de los ciclos es correcta, estamos a las puertas de una capitulación histórica. Antes de comenzar, les quiero recordar que los técnicos nos enfocamos en el estudio del precio, porque es un reflejo del comportamiento humano, y como los humanos tendemos a comportarnos de la misma forma ante circunstancias similares, la historia no se repite en sí, pero rima. Por eso, lo que les voy a mostrar ahora en estos gráficos es similar a lo que estamos viviendo actualmente. Comenzamos revisando el gráfico del S&P 500 en 1973 y acá tenemos nuestro máximo histórico. Recordemos el contexto económico de esa época en que en 1971 Nixon sacó a Estados Unidos del patrón oro y además el mercado estaba inflado por las Nifty 50, que eran 50 empresas que cotizaban a múltiplos absurdos. Estas eran como las estrellas de la época, como nuestras Fangman actuales, ¿ya? Empresas como, por ejemplo, American Express, McDonald's, Pfizer, PepsiCo, Polaroid, Coca-Cola, etcétera, eran las estrellas del mercado y se pensaba que nunca iban a caer. Hoy día tenemos una situación similar con las Pac-Man, que son Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple y Nvidia. Es un poco el contexto que había en esa época. Y bueno, como el mercado estaba un poco inflado, empezó esta tendencia bajista, pero la guerra del Yom Kippur no empezó hasta esta época de acá, y fue una guerra corta que duró 25 días. Tuvimos estos intentos de breakouts, pero no funcionaron, y la respuesta de la OPEP se generó un embargo de petróleo y el precio del petróleo saltó de $3 a casi $12, ¿ya? Para enero de 1974. Y eso generó un shock en el mercado e hizo que todas estas empresas empezaran a caer fuertemente. De hecho, el mercado ya venía con una caída más o menos grande, una corrección de 17-18%, pero este shock de la OPEP impulsó el precio del petróleo al alza 4 veces, generó una tremenda tendencia bajista que hizo caer el precio del S&P 500 en un 50%, una tremenda corrección que duró prácticamente 21 meses hasta el mínimo. De hecho, la situación fue un poco agravada, ya que Nixon renuncia acá, y cuando renuncia Nixon el precio continuó generando nuevos mínimos, pero se nos generó una divergencia alcista, ya que el RSI no confirmaba los mínimos, entonces ya había pasado lo peor. Y eventualmente empezó un repunte del precio para luego tener nuestro breakout final y un nuevo inicio de un bull market. Entonces fue una tremenda caída lo que generó toda esta alza del petróleo. O sea, se ocupó al petróleo como una especie de arma contra la economía. Y eso tuvo consecuencias profundas. No tengo un gráfico del petróleo, ya que el gráfico de los futuros de petróleo fue creado en el 83, 1983, entonces vamos a omitir esa parte, pero ahora vamos a pasar a revisar qué ocurrió durante la guerra del Golfo Pérsico en 1990 y 1991. Ahora avanzamos a 1990 y tenemos el gráfico del S&P 500 y acá podemos ver un patrón distinto. Vemos que el mercado venía de una corrección de principios de año, 1990, luego una base de consolidación con un breakout, pero este breakout tampoco tuvo mucha continuidad alcista, de hecho se estancó acá, y aquí empezamos una fase de distribución a medida que las tensiones escalaban. De hecho, una vez que Irak invade Kuwait, se genera el breakdown y a partir de ahí empieza una nueva tendencia bajista. Sin embargo, esta tendencia bajista tampoco es tan drástica.
es una tendencia bajista de aproximadamente un 20%, y desde este precio máximo hasta el mínimo absoluto, se demoró aproximadamente 3 meses de caída, y luego tuvimos aproximadamente 6 meses en generar un nuevo máximo para dar inicio a un nuevo bull market, nuestro breakout acá. Y todo esto coincidió con el inicio de la operación Desert Storm, o Tormenta del Desierto, que fue cuando Estados Unidos puso tropas allá en Irak e invadió Irak. En fin, como les decía, la caída acá fue un poco más contenida y el patrón fue mucho más corto, más acotado. Recordemos que durante los 90 Estados Unidos tuvo un tremendo bull market que terminó y culminó con la burbuja de las .com. Ok, ahora sí tenemos el gráfico de los futuros del petróleo, y acá podemos ver que el precio durante 1990 empezó una tendencia bajista, ya que tenemos máximos y mínimos sucesivamente más bajos, y esta tendencia bajista se prolongó por aproximadamente 6 meses, hasta acá, que se generó el breakout, producto de las tensiones entre Irak y Kuwait, ya que Irak acusaba a Kuwait de guerra económica por mantener el precio del petróleo bajo, ya que Kuwait estaba produciendo mayor petróleo al que le correspondía de acuerdo a la OPEP. Entonces empezaron las tensiones políticas entre Irak y Kuwait, hasta que finalmente Irak invade Kuwait, y acá tenemos un runaway gap que empieza con fuerza esta tendencia alcista. Y aquí quiero que pongamos atención a algo muy interesante, porque se los voy a mostrar después en el gráfico actual. Y es que acá tengo activado un indicador, que son estos puntitos que se ven acá. Y esos puntitos corresponden a un indicador que me avisa cuando el precio está sobreextendido con respecto a la media móvil de 50 días. Precisamente son 10 ATR por sobre la media móvil, ¿ya? Y una vez que llega a esa marca, me avisa que el precio está sobreextendido. Ahora, por otro lado, cuando el precio está sobreextendido es una señal de advertencia, no es una señal para salir, ¿ya? Pero de todos modos nos avisa, ya que los precios siempre tienden a volver a la media. Y además, cuando los precios están sobreextendidos, tiende a avisar de que la tendencia está cambiando. De hecho, hice un video explicando los 4 usos de las medias móviles. Se los voy a dejar al final para que lo puedan ver si es que les interesa y sigan aprendiendo con respecto a las medias móviles. En fin, continuamos con nuestro video. Podemos ver que tuvimos esta advertencia, luego el precio vuelve a la media, pero después tiene otro impulso alcista y se vuelven a activar este indicador que me avisa que el precio está sobreextendido. Entonces el precio continúa subiendo después, encuentra soporte en esta zona. Sin embargo, otra situación similar que les quiero comentar es que cuando llegamos a este primer pic, el RSI llegó a una lectura de aproximadamente 91, lo cual es muy, muy alta. Y luego, cuando volvimos a generar este nuevo máximo, el RSI no estaba confirmando el alza. De hecho, tenemos acá una divergencia bajista que efectivamente hizo caer el precio, pero encontró soporte en torno a esa zona y no rompió la tendencia alcista. Después volvió a tomar impulso y generar un nuevo máximo histórico acá, y luego otro máximo más y un máximo más adicional. Fue una tremenda tendencia, ¿ya? Pero algo interesante a tomar en cuenta es que generó nuevos máximos con un RSI sin confirmarlo, hasta que eventualmente ya se rompe la tendencia alcista. De hecho, el precio máximo fue en esta zona cuando ya había miedo a una guerra total. Sin embargo, a partir de ahí, los países de la OPEP empezaron a aumentar la producción. Estados Unidos empezó a usar las reservas de petróleo que tenía, y por otro lado se aseguraron los campos saudíes, que era el mayor miedo de que Irak pudiera tomar control de los campos petroleros saudíes, ya que solamente Irak y Kuwait representaban un 10% de la producción de petróleo mundial, y si tomaba control de los campos petroleros de Arabia Saudita iba a ser un desastre. En fin, a partir de ahí se empezó a calmar la situación y los precios empezaron a caer. Nuevamente empezaron a caer hasta que llegaron acá con este fuerte caída
producto del inicio de la operación Desert Storm o Tormenta del Desierto, y los precios prácticamente vuelven acá en, en febrero del 91, vuelven prácticamente a niveles similares a los que teníamos antes de la guerra. Y todo este recorrido se demoró exactamente 222 días, que son aproximadamente 7 meses y medio, 6 meses y medio, que fue todo este alboroto de los precios. Otra cosa interesante que les quiero contar con respecto al precio del petróleo antes de volver al precio actual es que, claro, el petróleo generó 4 pics con este indicador de extensión de los precios con respecto a la media móvil, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y el precio acá, desde el mínimo, desde el precio mínimo al máximo, tuvo un alza aproximadamente de 156%. Eso es, fue mucho más contenida el tema acá con respecto a lo que ocurrió en el 73, que el precio se cuadruplicó. Pasó de $3 a $12 y $14, pero también se demoró más tiempo. Y acá estamos de vuelta en el presente, en el S&P 500, y podemos ver que el S&P 500 venía de esta corrección que tuvimos a principios de 2025, y ahí empezamos un nuevo bull market, una tremenda alza, que llegó a su peak aproximadamente en octubre, y a partir de ahí se nos rompió la tendencia alcista en este momento. De hecho, en noviembre se rompió la tendencia alcista y fue cuando yo tuve mi primera alerta, de acuerdo a mi sistema, de que podríamos estar cerca de un cambio de tendencia, ¿ya? De hecho, a partir de ahí empezamos toda esta fase de distribución que es muy larga, y si tomamos desde este máximo hasta el rompimiento bajista, son 134 días, que equivalen aproximadamente a 4 meses y medio. Son 4 meses y medio de distribución, y podemos ver también acá que la distribución ha sido bien traicionera, ya que el precio ha tenido comportamiento muy errático. Aquí empieza un nuevo máximo, pero luego acá tenemos un mínimo más alto, luego un nuevo máximo, luego un nuevo mínimo, luego un nuevo máximo, luego un nuevo mínimo. Entonces, muy volátil toda esta zona de acá, ¿ya? Y a partir de aquí se nos empezó a generar la tendencia bajista con un máximo más bajo que el previo, luego un nuevo mínimo, máximo más bajo, y aquí la tendencia bajista empieza a tomar momentum. De hecho, acá tenemos el rompimiento del breakdown, y ese breakdown nos puede dar un precio objetivo de aproximadamente 280 puntos. Eso lo proyectamos para abajo, son 280 puntos, o sea, podría llegar el S&P aproximadamente a los 6.440 puntos, ¿ya? Otra situación que tenemos actualmente es que el precio se está aproximando a la media móvil de 200 días. Recordemos que las medias móviles suelen actuar como zonas de soporte o resistencia, y en este caso actuaría como soporte. En el video que enseño los 4 usos de las medias móviles, que se los voy a poner al final de este video en las recomendaciones, pueden aprender más sobre esto. Es probable que encontremos soporte en la media móvil de acá, para luego encontrar resistencia en esta zona y de ahí volver a caer. En fin, el patrón de precios en el S&P 500 se ve muy bajista. Acabamos de tener recién un breakdown y tiene un potencial tremendo para continuar cayendo. Y bueno, acá tenemos el gráfico actual del precio del petróleo. Y como les contaba, tenemos una situación similar a la de 1990, en que hay una tendencia bajista previa. Sin embargo, esta tendencia bajista previa es de 4 años, en contraste con la otra tendencia bajista previa de 1990, que era de solo 6 meses. Por lo tanto, esto nos indica que tenemos mucha mayor cantidad de energía acumulada en este patrón de precios. Por otro lado, tenemos que el precio generó un breakout acá de esta base de consolidación, y luego generó este patrón de consolidación, un banderín, para luego tener este breakout cuando Estados Unidos ataca a Irán durante el 28 de febrero. Abrió con un gap alcista que trató de llenar,
pero no alcanzó a llenar, lo cual nos habla de que la tendencia alcista es muy fuerte. Y a partir de ahí tuvimos una fuerte alza y acá se nos activó el indicador que nos habla de la sobreextensión del precio con respecto a la media móvil de 50 días y generamos un pic acá alrededor de los $119 con 48 centavos por barril. Luego de eso tuvimos un movimiento de vuelta a la media móvil para encontrar soporte en esta y luego empezar una nueva alza. Situaciones interesantes que podemos ver acá en el gráfico es que acá tenemos una lectura también extrema, similar a la que ocurrió en 1990. Por otro lado, el alza del precio del petróleo desde el mínimo al máximo es de aproximadamente 117%. En el caso de 1990, en los 6 meses el precio subió un 150. Acá tenemos que solamente en lo que va desde diciembre, que sería este último mínimo, hasta ahora se pegó un alza de 117%. O sea, y esto todavía está recién comenzando. Como vimos en los gráficos, el patrón de precio actual en el petróleo es similar al patrón de precios de 1990, con la diferencia de que el patrón actual se demoró 4 años en generar un breakout y no 6 meses como el patrón de 1990. Por lo tanto, la energía acumulada en esta base es gigantesca y es muy probable que veamos un alza de más de 150% en el precio del petróleo e incluso similar al alza de 300% como en 1973. Y en cuanto al S&P 500, hoy día tenemos el mismo contexto de fragilidad que en 1973. Las Nifty 50 de hoy son las Pangman y el sector de inteligencia artificial. Ambos sostienen al mercado entero. Además, de acuerdo a la onda de Kondratiev y los ciclos, el último cambio de paradigma en el sistema monetario mundial se produjo en 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro. Y ya estamos en la ventana temporal de un nuevo cambio de paradigma en el sistema monetario, que debió producirse en 2023, pero como los humanos no somos perfectos, los ciclos tampoco lo son y se pueden adelantar o atrasar. Y en este caso estaría atrasado. La hipótesis del cisne negro o Black Swan. Para que ocurra una capitulación masiva en el mercado, tiene que haber un evento Black Swan, algo inesperado e insólito. Ahora, no creo que veamos una guerra de desgaste que dure años como la guerra de Ucrania. Las economías no lo resistirían. Por otro lado, Irán ya no quiere volver a negociar. Las veces que se ha sentado a la mesa a negociar lo han traicionado. Y ya dijo que solo detendría las hostilidades si Estados Unidos e Israel aceptan sus condiciones, que son muy duras. Ante esta situación, es probable que veamos un evento extremo y breve. Y por lo que he podido leer de distintas fuentes, la posibilidad de una detonación nuclear está sobre la mesa. Sin embargo, como vimos en 1973, no fue necesario llegar al extremo de una detonación nuclear para hacer caer un 50% al S&P 500. Solo bastó con un embargo petrolero que hizo que el precio del petróleo se disparara un 300%. Actualmente, Irán está utilizando al petróleo como un arma contra Estados Unidos. Por lo tanto, mi impresión es que si la infraestructura petrolera de Medio Oriente es atacada y o destruida por cualquiera de los beligerantes, generaría el shock necesario para hacer que el precio del petróleo se dispare de una forma similar a la de 1973 y arrastre el precipicio al mercado. Por otro lado, estamos entrando en la fase más débil del ciclo presidencial estadounidense, que va desde abril hasta finales de septiembre. Y un evento de esta magnitud provocaría un shock que podría extenderse durante este periodo de tiempo. Entiendo que el escenario que les acabo de describir puede parecer abrumador, pero en el mercado el pánico no paga las cuentas, la estrategia sí. Por eso decidí abrir el acceso a mi sistema de trading personal con este curso. En él les entrego las mejores estrategias y metodología para que puedan prosperar en el mercado. Además, les entrego las herramientas que como analista CFT diseñé y programé para mi uso personal. Mi software, el Trading Dashboard, que simplifica el proceso para seguir el sistema, y mi indicador, semáforo de mercado, que avisa cuando las condiciones del mercado son alcistas, bajistas o neutras.
ayudando a evitar los periodos malos y a enfocarnos en operar solo cuando las condiciones son favorables. Durante años, solo ganaba porque la marea del mercado alcista me hacía ganar, pero cuando cambiaba la tendencia, perdía todo lo ganado por no saber cuándo salir. El semáforo de mercado me hace proteger mi capital cuando las condiciones son malas y me avisa cuando las condiciones son buenas nuevamente, y eso me ayuda a componer mi capital rápidamente, ya que no tengo que salir jugando desde atrás para recuperar las pérdidas. Estoy tan seguro de que mi contenido es de calidad y de que les va a cambiar la vida, que si no quedan conformes, les devuelvo su dinero. Hay un 50% de descuento disponible solo hasta el 31 de marzo usando el código que puse en la descripción del video. Prospera en el mercado con mi curso Trading Profesional Sistema 3MA. Nos vemos en clases. En resumen, tenemos un patrón de precio como el de 1990, pero mucho más violento y masivo, con un daño estructural similar al de 1973. Ahora, ¿qué hacemos ante esto? En situaciones como esta, lo recomendable es preservar el capital. Este no es el momento de ser héroes ni de comprar las caídas. La tendencia es bajista y está empezando a tomar impulso, y mientras no haya un cambio de tendencia, lo mejor es mantenerse al margen. Recordemos que estar en cash también es una posición válida. Y para finalizar, quiero que recuerden esto. Los mercados son cíclicos. El invierno es duro, pero es necesario, ya que remueve todos los excesos del verano. Y del mismo modo, un mercado bajista es doloroso, pero limpia los excesos del mercado alcista. Eventualmente, el mercado asimila el pánico, toca fondo y de las cenizas siempre renace un nuevo bull market con grandes oportunidades. Si llegaron hasta acá, les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.